Anteojito Meridiano, conmemorando el Día de la Independencia, trae un fantástico reloj de sol que marca la hora oficial argentina. Anteojito Meridiano. Hola, ¿cómo están? Otra vez les traigo un chiche para descargar, imprimir y fabricar. En este caso, una rareza dentro de la gnomónica, un reloj de sol de invención relativamente reciente, es del 2006 más o menos, y, y que es una verdadera figurita difícil porque tiene toda la apariencia de ser un reloj convencional y sin embargo da la hora oficial argentina en lugar de dar hora solar verdadera. Después les explico cómo funciona, ahora empecemos a ver cómo se arma. Arrancamos por los links de descarga que tienen ahí, y después obviamente también se los voy a poner en la descripción del video para que se los bajen. En este caso no hice dos versiones como hago siempre, porque este es un reloj que es exclusivamente para Buenos Aires. Los relojes de sol por regla general suelen ser específicos para una latitud y más en el caso de los que marcan hora oficial argentina que tienen que ser también para una longitud determinada. Así que, perdón amigos del interior, pero no tengo relojes para ustedes ahora. Pero bueno, si alguno vive fuera de Buenos Aires y se desespera por tener este reloj, déjenme un comentario, déjenme el pedido, déjenme latitud, longitud y yo les voy a preparar con tiempo, porque no sé cuánto tiempo me va a llevar, uno para su ciudad. Pero en fin, como la inmensa mayoría del auditorio del CAIFA está en Buenos Aires, en este caso no puedo hacer otra cosa. Entonces, en esta oportunidad, vamos a tener que descargar y mandar a imprimir dos planchas en vez de una. La de la base y la del cono. Ambas hay que mandarlas a hacer en tamaño A3. Yo lo diseñé para... El PDF ya viene con tamaño A3. Igual si lo quieren hacer en A4 pueden intentarlo, pero les va a quedar bastante chiquito. La plancha 1, la de la base, la pueden hacer en papel de ilustración común, pues después se va a pegar sobre un tablero. Pero la plancha 2 recomiendo que la hagan en una cartulina y lo más gruesa posible. Porque yo lo hice en una cartulina finita, creo que la de 210 gramos, y la verdad es que no le faltó rigidez. Entonces, los materiales necesarios para esta manualidad son las dos planchas, que hay que imprimirlas en tamaño A3, con la plancha de abajo, la que puse acá abajo, la del el cono, en cartulina, y un tablero de madera del tamaño adecuado. En este caso no es madera o cartón, porque yo lo intenté hacerlo con cartón, lo quise hacer con un passepartout y se me combó todo y la verdad es que es muy difícil nivelarlo porque es flexible, yo necesito acá rigidez. En este caso hace falta rigidez. Así que lo hacen de madera, cualquier maderita, un MDF de 3 milímetros es suficiente, así un fibro fácil. Entonces, para el armado, lo primero es simplemente la plancha 1, la de la base, ponerle pegamento y pegarlo sobre el tablero de madera y nada más. Y de la plancha 2, ahora les voy a mostrar cómo hay que recortar las piezas y cómo se ensambla. Y aquí tengo todas las piezas recortadas. Esto ya está recortado, hay que recortarlo así. Y el tema es el cono. Y lo que hay que hacer es plegar todas las aletas para arriba, menos las de las puntas que van para abajo. Y ahora hay que hacer el pequeño ensamblado que es, hay que encolar estas dos y hay que juntarlas ahí, y sujetarlas bien con un buen clip para que quede el cono. Y pegar, una vez que está sequito esto, pegar esto sobre esta base. Con el cono ya formado, ya está con su forma definitiva, ya está todo bien pegado, secado. Ahora lo importante es pegar esta pieza en esta otra de manera que el contorno del cono calce exactamente en esta elipse que está acá. Esto es muy importante porque yo calculé todo el reloj de sol basándome en las sombras que va a arrojar esta semi-elipse, así que es importante que el cono coincida exactamente. Para lo cual, estas dos de adelante las doblé para adentro porque si no, no va a entrar. Estas son cosas que no las pensé en su momento, las estoy pensando así sobre la marcha. Y otra cosa que voy a hacer es dividirlas en dos porque si no, ven que esto se dobla en dos y no coincide bien con la elipse. Ahí podemos adaptar un poco mejor la forma del cono y que sea un poco más parecido a la elipse esta que tenemos acá.
Así que ahora hay que encolar todo y hay que pegar de manera que el cono coincida lo mejor posible con esta elipse que tenemos aquí. ¿Sí? Esto va todo encolado de este lado y pegado sobre esta pieza. Y con esto tenemos hecha, digamos, la parte más difícil del ensamblaje. Están encoladas todas las aletas y ahora con mucho cuidado a pegarlas. Ahí. Y ahí nos distinguimos donde empezamos a ver blanco porque le dimos demasiado para adentro. Ahí. Y ahí. Y con paciencia lo pegamos bien. Y con bastante dificultad, y después de haberme equivocado y haberlo pegado mal, demasiado adelante, ahí está, ¿ven? Ahí coincide bien, 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 bien. Y acá nos damos cuenta que no le podemos dar más adentro porque ya empieza la parte blanca, ¿sí? Donde empieza la parte blanca porque nos pasamos. Así que básicamente cada pedazo guía al otro. Y dejamos que se seque. Y está terminado el cono. Esto es un cono que tiene una cierta abertura de 28 grados y medio, que es lo que yo tuve que darle con mucha dificultad porque por un tema constructivo que después les comentaré, y cuya inclinación, cuyo eje está inclinado a la latitud de Buenos Aires. Así que bueno, así de difícil es hacer un cono para una latitud tan baja como la de Buenos Aires. Si esto fuese Europa sería otra cosa, el cono sería mucho más fácil de construir. Pero bueno, ahí está, ahí quedó, ya está hecho. El otro trabajo que hay que hacer mientras se sigue secando el cono es pegar estas dos piezas que tendrían que ser un poquito más gruesas, pero ya está, no tengo más ganas de jorobar con esto, y que van a servir de rieles, y esto va a servir como límite para que el cono solamente, esto sería así, ¿no? Ahí y ahí, para que el cono solamente pueda entrar hasta ahí y no más. Así que estas dos piezas hay que pegarlas así del lado de afuera, una acá y la otra acá. La idea de todo esto es que el cono puede entrar y digamos se pueda poner y sacar. Si ustedes quieren el cono lo pegan fijo y ya está. Y esto iría por arriba con mucha dificultad, esto, para taparlo, para hacer pestaña, y con esto ya el cono queda aprisionado. Esto sería el modelo terminado, con lo cual el cono saldría deslizándolo para atrás. Ahí, en esa posición hay que pegarlo. Yo esto lo estoy recordando con mucha dificultad y dolor porque esto lo armé hace 2 años y ya me había olvidado por completo cómo era. Así que bueno, ahora encolar de acá y pegar, esto va en el borde exterior. Y ahora para el ensamblado final, ahora que está todo más o menos seco, con mucho cuidado, aplicamos pegamento sobre estas dos partes, únicamente sobre la parte azul, y le pegamos encima la pestaña. Y presentamos todo para ver que entre, ¿no? Hay que tener mucho cuidado de no pasarse. De hecho voy a presentar esto porque si me paso y le doy al borde medio que no pasa nada, pero si le llego a dar pegamento acá abajo, ahí sí estamos en problema. Así que ahora sí, con mucho... Uy, ese pedazo hay que quitarlo. Y ahora lo voy a quitar. Ahí. Ahí. Y ya nos quedamos tranquilos. Y acá también le metí un poco de más. Es medio complicadito este ensamblaje, pero lo recordaba más fácil de lo que era. Debo admitir. Ahí. Listo, ya está salvo esta pieza. Que quede perfectamente como tiene que quedar. Y aplicamos la pestaña por encima y la apretamos lo mejor posible. Porque la función de esta pestaña es que el cono no pueda ir más allá de
de donde ya está. Así que este cuello ahí le apretamos lo mejor que se pueda, de costadito también. Ahí estamos. Veamos que el cono pueda entrar y salir. Y lo pusimos un poco demasiado justo. Bueno, hay que aflojarle porque está demasiado justo. Y después de bastante renegar ya lo logré. Probemos. Sale bien. Y entra bien. Ahí. Así es como tiene que funcionar. Bueno, dio un poco de trabajo. Fue mala idea ponerle este cartón tan grueso acá. Tenía que haberle puesto algo más fino o nada. Directamente una buena cartulina. Este fue un error, listo, se corrige. También fue un error, fue demasiado fino todo este papel. Tenía que haber hecho una cartulina más gruesa para todo el cono. Así que bueno, son errores. Ahí está. La próxima me va a salir mejor. Y bueno, les muestro, modelo terminado. Cuando esto arroje su sombra, va a marcar la hora con el lado izquierdo o derecho de la sombra del cono. Ahora hablemos un poco de este reloj. Esto procede, aunque parezca raro, de una proyección geográfica que se inventó aproximadamente en 1914 para ayudar a los barcos a navegar por radiogoniómetro. El proceso era así. Imagínense, están ustedes en la época más o menos del Titanic, prácticamente, un barco navegando. En esa época se navegaba exclusivamente por astronomía. Pero imagínense un barco navegando en el Atlántico Norte con ese clima de miércoles que tienen, que está todo el tiempo nublado y con tormenta. Muchas veces, digamos, los barcos se perdían. Así que a alguien se le ocurrió hacer estaciones de radio que se iban a encargar de triangular la posición de los barcos, ¿sí? Entonces, el operador de radio del barco llamaba a una estación, pongámosles en Washington, D.C., y desde ahí le decían, mira, mi azimut desde acá, o sea, yo te veo en la dirección tal. Entonces vos sabés en qué dirección estabas con respecto a Washington. Y después le preguntabas a otro operador, por ejemplo, acá en Honolulu, y cuál era mi dirección, y él también te decía cuál era la dirección, y entonces triangulabas, con las direcciones que te daban los dos, lo triangulabas. Eso se hacía con un mapa especial, como es este que les estoy mostrando, que está hecho para que la dirección que une ambos puntos de proyección, en este caso Washington y Honolulu, sea una línea recta, o sea un círculo máximo de la esfera. No es necesario meterse en más detalles. El asunto es que transcurre un montón de tiempo y hacia el año 2005 más o menos, Fred Sawyer, que es un gran mnemonista y es el presidente de la North American Sundial Society, o sea, la Sociedad de Relojes del Sol de Norteamérica, empezó a sacar una serie de artículos sobre esta curiosa proyección y cómo se podría usar para relojes de sol, reemplazando, digamos, la esfera terrestre por la esfera celeste, quedándonos con solamente el área entre el Ecuador y los trópicos, que es por donde se mueve el Sol, ¿sí? El Ecuador celeste y los trópicos celestes, que por donde se mueve el Sol en el cielo, y por lo tanto, bueno, ver qué se podía hacer con eso. Entonces lo que se podía hacer era que con dos gnomones diferentes, o sea, con dos palitos, esos que arrojan sombra, se podía poder tener, por ejemplo, con un mismo reloj, saber la hora para dos ciudades diferentes. Esto es, llevar este reloj a Londres, poner el palito acá donde está marcado aquí en azul, y entonces esto te marca la hora de Greenwich, y el mismo reloj en Nueva York, poniendo el palito en esta otra posición, también te marca la hora de Greenwich, sin cambiar el trazado. Es una cosa loca, totalmente impráctica, pero bueno, era una idea que se podía hacer. Entonces, más o menos a partir de ahí, del 2005, esto empezó a despegar. Y este muchacho Hendrik Hollander, es el holandés que inventó el reloj con el cono que se van a llevar hoy, empezó también a producir una serie de relojes así, de ideas locas. En este caso era un reloj que, poniendo el gnomon, o sea, un palito vertical, en este agujerito, la sombra del gnomon te indicaba la hora que se usaba durante casi todo el año, y en verano, poniéndolo en este otro agujerito, te daba el horario de verano. Poco después tuvo otra idea mucho mejor,
de usar, en este caso, un gnomon de una manera, se los voy a mostrar ahí para que lo vean. Sí, es un gnomon de cartón vertical que tiene dos flancos, izquierdo y derecho, y hacerlo de manera que en el intervalo, en la mitad del año que va del invierno al verano, usar la mitad de esta roja y ver dónde caía la sombra de este flanco del gnomon sobre el reloj de sol y con eso marcar la hora y usar el otro flanco para la otra mitad del año, verano-invierno. ¿Por qué es esto? Porque el Sol en su recorrido anual del cielo pasa 2 veces por año por el mismo lugar, en el sentido de que pasa por el mismo paralelo de declinación. Sí, en un caso pasa subiendo y en el otro pasa bajando. La diferencia esta es simétrica con respecto a los solsticios. Entonces, básicamente, por decirlo así, 10 días antes del solsticio, el Sol va a tener una declinación determinada y 10 días después va a tener otra vez la misma declinación porque el movimiento es simétrico. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que 10 días antes del solsticio hay una ecuación de tiempo, o sea, una diferencia entre el tiempo solar verdadero y la hora oficial, y 10 días después hay otra ecuación de tiempo, otra diferencia entre tiempo solar verdadero y medio. Entonces, justamente, ya que este reloj sirve para marcar 2 horas al mismo tiempo, usando este truco, podemos utilizar en una mitad del año la sombra de un gnomón, ¿sí? De un flanco de este gnomón triangular, y en la otra mitad del año, cuando el Sol vuelve a pasar por la misma posición, pero bajando en vez de subiendo, se utiliza la sombra del otro gnomón. Así es como funcionaba. Esto lo que graficó acá con bastante torpeza, digámoslo, es la sombra del gnomon y explicando cómo hay que usar, en una temporada del año hay que usar este flanco de la sombra, a ver cuándo cruza la línea del día, y en la otra mitad del año hay que usar la otra mitad de la sombra. Ahora bien, este reloj tenía un problema que yo no lo llego a entender muy bien, pero le tomo la palabra a este hombre, y es que había ciertas horas que no las podía marcar, ¿sí? Que este flanco de sombra no llegaba, no le daba el sol en determinados momentos, o a este o al otro, no me acuerdo cómo era. Entonces, eso lo solucionó reemplazando este gnomon de 2 dimensiones por un cono, ¿sí? Que es lo mismo pero en 3 dimensiones. Entonces, primero puso un cono vertical para que eche la sombra y le quedó este reloj que funciona perfectamente, o sea, ya no tiene el problema el problema que tenía pero que tiene un aspecto raro porque las líneas horarias, son estas cosas que están aquí en azul, lo que marcan las 12, las 13, las 14, las 15, están todas ondulantes. En realidad está bastante bien. Yo he hecho relojes 1000 veces más locos que este. Entonces se le ocurrió, entre él y Fred Sawyer, le fueron sacando los problemas a este diseño y llegaron a uno en el que, poniendo el cono apuntando al polo sur celeste, o sea, inclinando el eje del cono a la latitud del lugar, las líneas se convierten en rectas y queda un reloj que es prácticamente un reloj solar tradicional. Entonces, se tiene esta cosa tan extraña de que tiene un aspecto totalmente tradicional, bastante simétrico, según cómo sea la diferencia entre uso horario. Lamentablemente en Buenos Aires no es simétrico, pero bueno, en cualquier lugar más o menos del mundo más o menos razonable, sí va a tener la línea de las 12 casi en el medio. Y va a tener toda la apariencia convencional y agradable, tradicional de los relojes de sol, pero además se puede leer la hora oficial del país de manera directa, sin tener que hacer un cálculo después. Así que yo vi yo me enteré de todo esto tarde, como siempre, recién en el 2018, y vi este diseño que él había puesto gratuito para hacer justamente lo que estamos haciendo ahora, para descargarlo, imprimirlo y armarlo. Pero obviamente esto para el hemisferio norte y para la latitud de Holanda. Entonces, bueno, yo quise hacer mi propia versión, así que bueno, con mucho trabajo la fui desarrollando y lo hice todo en 2018, y llegué a hacer esta versión.
Después, ahora, este año, como yo sabía, como yo lo quería relanzar, lo recalculé por completo, porque he aprendido muchísimo desde el 2018, que eran mis primeros pasitos en la gnomónica. Desde ese entonces he aprendido mucho, así que bueno, corregí algunos errores, pero básicamente creo que el concepto sigue siendo el mismo. Así que ahora les voy a mostrar cómo funciona. Uno de los problemas más molestos en la gnomónica y uno de los problemas más importantes es que los relojes de sol tradicionales dan la hora solar verdadera, y esa hora solar verdadera, sobre todo en el caso de Argentina, difiere enormemente de la hora de nuestros relojes, porque tenemos un uso horario que es el de GMT-3, o sea, el de la longitud 45 grados oeste, mientras que nuestra longitud es de 58 grados, ya lo expliqué varias veces. Y tenemos por lo tanto 53 minutos de diferencia, y encima de eso también tenemos también los más menos 15 minutos de la ecuación de tiempo. Así que es muy frustrante hacer un reloj de sol hermoso y que después la gente cuando lo vea diga, ah, no, funciona mal. Y la verdad que no la podés culpar, ¿no? Porque para poder explicarle por qué funciona mal tenés que dar una explicación, una conferencia de media hora. Entonces, esta clase de inventos que permiten leer hora oficial de manera directa, a mí me gusta mucho, y es algo en lo que yo siempre he tratado de innovar y de mejorar en lo posible. Alguna vez ya llegaremos alguna vez a algún invento así entre comillas mío, este, para mejorar estas cosas. Pero vamos al invento de nuestro amigo Hendrik Hollander. Cuando uno grafica, ¿sí?, la sombra de un palito vertical. Imagínense un palito que está acá clavado en esto es un reloj de sol horizontal, ¿sí? O sea que este plano tienen que imaginárselo que es un plano horizontal. Entonces tienen que imaginarse un palito clavado verticalmente en este punto que sale para afuera de la pantalla, y tendrían que imaginarse la pantalla puesta horizontal, ¿sí? Para ver cómo funciona realmente. Entonces, si yo le digo a la computadora, graficame la posición de la sombra de la punta del palito a la misma hora durante todo el año, va a trazar estas figuras en 8 que están viendo acá, que corresponde cada una a una hora distinta, ¿sí? Estos son, creo que, las 9 de la mañana, porque imaginen, el sol del mediodía está en el norte, así que el sol de la mañana está en el este, del lado de acá, y la sombra cae sobre el oeste. O sea, las 9 de la mañana está de este lado, las 10, las 11, las 12 y las 13, que es más o menos la hora del mediodía, 14, 15, 16, 17. Entonces, por ejemplo, a las 10 de la mañana, el 21 de junio, la sombra larga, porque el sol está bajito, va a caer acá. Ahora donde estamos en julio va a caer un poquito más por acá, y después se va a ir meneando para la izquierda y después para la derecha y otra vez para la izquierda y para la derecha, y va a ser el 21 de diciembre, en el solsticio de verano, va a estar en este punto, ¿sí? Entonces, al ir cambiando la posición de la sombra a lo largo del año, en vez de ir en línea recta, que es como se mueve la sombra de un palito de un reloj que marca hora solar verdadera, si le digo graficámelo a las 10 de la mañana de hora oficial argentina, entonces quedan estas figuras en 8, que son las mal llamadas analema. Porque si miran el video del chiche anterior, el del reloj, el del Organum Ptolemai, ahí les expliqué que es la verdadera analema. Así que esto no es un analema, esto es una lemniscata, que es el nombre matemático de esta figura en 8, que tampoco es un nombre específico de la gnomónica, no es una cosa, no es una figura que tenga una propiedad geométrica muy especial, es simplemente un 8. Entonces, una posible solución para hacer que un reloj de sol marque hora oficial es, bueno, reemplazar las líneas horarias por estos 8 y adiestrar al usuario para que sepa de qué lado del 8 tiene que hacer la lectura según la fecha. Tiene que saber que, por ejemplo, ahora en julio tiene que usar el lado derecho y no el izquierdo, y que después del equinoccio hay que usar el lado izquierdo. Esto es incomodísimo. Yo me mareo, me pierdo constantemente. Tal vez esto que les estoy diciendo, que en lo de julio es el lado derecho, se los estoy diciendo al revés, porque nunca me lo aprendo, porque odio este 8. Odio la analema. Me parece la peor solución del mundo para el problema de la hora, de que un reloj de hora solar media en lugar de verdadera. Además,
La analema, la mal llamada analema, tiene un lado flaco, que es el de, en este caso corresponde al de junio, y un lado gordo, que es el de diciembre. ¿Por qué es esto de un lado flaco y un lado gordo? Porque acuérdense del grafiquito, si se ven en la lección correspondiente, creo que es la número 15 de Astronomía desde cero, donde explico la ecuación de tiempo, ahí van a ver que la ecuación de tiempo tiene dos máximos y dos mínimos, uno chiquito y uno más grande. Entonces, tenemos el problema en el hemisferio sur con los relojes horizontales de que la parte gorda de la analema se amontona justamente del lado veraniego, que es de donde menos espacio hay, ¿sí? La curva que recorre el Sol a lo largo del día del 21 de diciembre es esta de acá, mientras que la que recorre el 21 de junio es mucho más grande, gigantesca, porque el Sol está más bajito y la sombra se hace mucho más larga. Entonces, estas líneas horarias acá están ya a punto de pisarse. Si lo trazamos cada media hora, si queremos que además de hora entera marque media hora, definitivamente se pisan, y si lo queremos trazar cada 10 minutos, como el reloj que tienen hoy, queda un enchastre de 8 superpuestos que no hay quien lo lea. Entonces, por todo esto y unas cuantas razones más que ahora no me acuerdo, esta es mi solución menos favorita. Entonces, veamos cómo podemos utilizar el estilo cónico para deshacernos de estas molestas lemniscatas. Esto que ven acá, esta línea donde todos estos cuadernitos se alinean perfectamente, es la equinoccial. Corresponde a las líneas del 21 de septiembre y 21 de marzo. Entonces, el 21 de marzo, ¿sí? La sombra de la puntita del cono, que corresponde al extremo del gnomon del reloj tradicional, va a caer aquí en el punto de marzo. La sombra de un cono es un triángulo cuyos dos lados son tangentes a la elipse, que es la intersección del cono con el plano, ¿sí? Entonces, esta es la sombra del 21 de marzo, y 6 meses después, cuando el Sol vuelve a pasar otra vez por declinación cero, que es el siguiente equinoccio, solo que en este caso en marzo pasó del hemisferio sur al norte, y en septiembre va a pasar del norte al sur, pero en ambos casos la declinación vale cero. La sombra va a estar en este otro punto. Entonces, lo que vamos a hacer, fíjense, es marcar la intersección de las dos sombras, ¿sí? Donde se corta el flanco derecho de esta sombra con el flanco izquierdo de la otra, y en este punto ahí hacemos una marquita en el tablero. Esto es para las 9 de la mañana, del 21 de marzo y del 21 de septiembre. Hagamos lo mismo para, por ejemplo, las 10 y para las 11, ¿sí? Esto sería para las 11 de la mañana, 21 de marzo, y esta sería la sombra de las 11 de la mañana, 21 de septiembre, y también vemos dónde se cruzan y hacemos una marquita ahí. Entonces, si tiramos una línea por todos estos puntos, ¿sí? Por donde se cortan los dos triángulos de sombra del 21 de marzo y 21 de septiembre para cada una de las horas, nos va a quedar una línea como esta, que va a reemplazar, digamos, al paralelo de declinación del reloj original, ¿sí? Ven que esta línea está casi plana, porque esto justamente es para los equinoccios, por lo tanto esto sería casi la equinoccial, ¿sí? En un reloj de sol tradicional esto sería una recta perfecta. Acá, bueno, tiene una pequeña concavidad porque esto, bueno, no es un reloj tradicional. Sin embargo, lo simula bastante bien. Y si hacemos lo mismo con los puntos de cruce de la sombra de diferentes fechas a una misma hora del año, nos va a quedar unas líneas horarias bastante parecidas a estas que yo tracé acá, que serían las horas solares verdaderas, ¿sí? Las que yo tracé acá. En el caso de este reloj van a quedar unas líneas muy parecidas que tienen una pequeña diferencia. Y tampoco son perfectamente rectas, porque la lemniscata ¿sí? Esta figura no es perfectamente simétrica, tiene un pequeño chanfle, y eso hace que tenga un muy ligero serpenteo. Ahora, esto tiene un inconveniente que no está detallado en ninguno de los informes que leí de esto, ni de Fred Sawyer ni de Hendrik Hollander, y es que las líneas horarias tienen una especie de repliegue. La punta, la que corresponde al solsticio de verano, en vez de terminar en una recta, en un punto, hace una especie de gancho.
Yo le mandé un mail a Hendrik hace un montón de años y nunca me lo contestó, creo yo, porque mandé mal la dirección. Seguramente siempre hago eso. Ahora estuve revolviendo de vuelta los viejos papers y me parece que era Hendrik con H mayúscula. ¿Quién más un mail con H mayúscula? Pero va, en fin. Tipo se lo tiene merecido por hacer un mail con mayúscula. Pobre hombre. Así que, bueno, justamente no sé si esto es algo que yo estoy haciendo mal, que no creo, o es algo que se lo tienen bien calladito. Así que, bueno, espero ahora después le voy a mandar el mail de vuelta a ver si me lo contesta. Se los voy a mostrar cómo es el problema ¿sí? Vámonos a el último mes antes del solsticio de diciembre, o sea, el 21 de noviembre y el mes siguiente, que es el 21 de enero. ¿Sí? Son dos momentos en que el Sol de vuelta tiene la misma declinación. Entonces tenemos el cono de la izquierda, el cono de la derecha, y en su intersección marcamos el punto 1, que es el que corresponde a estas dos fechas, ¿sí? 21 de noviembre y 21 de enero. Ahora, avancemos unos días más, si no un mes entero, no, porque ya nos vamos a sacar el 21 de diciembre, en un momento intermedio, ¿sí? Que ahí es donde se produce el lío. Por ejemplo, acá pasa lo mismo, ¿sí? X días antes del 21 de diciembre, el Sol va a estar en la misma declinación que X días después. Por este asunto de que la declinación del Sol varía en forma simétrica, es como una especie de función seno. Entonces, en este caso, las dos sombras se van a cruzar en este otro punto, aquí he marcado como 2. Así que bueno, hasta ahora no habría ningún problema. El punto 2 sigue estando arriba del punto 1. Pero miren qué pasa el 21 de diciembre. El 21 de diciembre, que es el día del solsticio, no hay dos conos, hay solamente uno, ¿sí? Este es un punto en el que se hace el cruce, en que se deja de usar el lado izquierdo del reloj o de la analema, y que hay que empezar a usar el lado derecho. Hay una sola vez al año en que el Sol alcanza su máxima declinación de 23 grados 26 minutos sur, y es el 21 de diciembre. Si no hay 2 días, el Sol no pasa 2 veces por esto, así que hay un solo triángulo de sombra y por lo tanto tenemos que marcar el punto 3 justamente ahí. Entonces ven cómo tenemos que hacer este retroceso, pero este retroceso no ocurre solamente el día del solsticio, ocurre antes. ¿Sí? Si yo acá lo que pasa es que yo si lo grafico voy a hacer un enchastre y no lo van a llegar a ver, porque esto es muy microscópico, pero los puntos estos de las líneas horarias suben hasta que empiezan a bajar y retroceden un poquito. Así que eso yo creo que es inevitable, yo no creo estar equivocándome, pero bueno, vamos a ver si después este muchacho Hollander me contesta y salimos de duda. Y es un pequeño problema, así que yo tuve que hacer una complicación bastante grande para que los puntos del camino de ida se superpongan con los de vuelta y no tenga que trazar tantos paralelos de declinación en la parte más estrecha del reloj. Así que bueno, esta es una cosa mía, de un problema de diseño que me costó bastante resolverlo. Entonces veamos por fin cómo queda nuestro reloj, ¿sí? Este es el diagrama del reloj de sol convencional y así es como quedan los paralelos de declinación, que en realidad no corresponden, no son verdaderos paralelos de declinación, pero es el equivalente, ¿sí? Es el homólogo de los paralelos de declinación. En el caso del solsticio de junio, sí va a coincidir y va a pasar justamente por la puntita de cada una de estas lemniscatas. Y cerca del solsticio de diciembre se produce esta superposición que le digo, que un día tenemos que usar esta línea de acá, el día siguiente esta, después llega el solsticio y después de vuelta hay que usar la misma línea y la misma línea. Así que bueno, yo trabajé mucho para que, no sé si acá se llega a distinguir, ven, si lo deformo un poco, acá están las dos líneas, ¿sí? Se notan. Esas son las dos líneas que están superpuestas. Así que trabajé mucho seleccionando el día exacto para que las dos líneas se superpongan. Y también tuve que trabajar bastante seleccionando una abertura correcta del cono de 28 grados y medio entre el eje polar y la generatriz del cono, de manera que estos puntos en el camino de ida y el camino de vuelta se juntan lo más posible. Esto fue lo más que yo llegué. Porque si no, las líneas horarias quedan como verdaderos ganchos y ahí se nota mucho. ¿Sí? Si este punto se corre mucho para la derecha y se nota que hay un retroceso. Así que yo tuve que luchar mucho para evitar este problema.
Sin embargo, si van al reloj de sol van a encontrar que esos ganchos todavía están, ¿sí? En estas líneas horarias extremas, van a ver que hay una ida y vuelta. Bueno, este es este fenómeno tan molesto que yo tuve que luchar tanto por paliar. Sin embargo, los dejé porque, bueno, te dan un poquitito más de precisión. En todo caso, quise ser honesto. Así que, ¿cómo se usa el reloj de sol? Bueno, muy simple. Te fijas en la fecha de hoy y según esté del lado izquierdo o del lado derecho de estas citas argentinas, tenés que fijar dónde se corta el flanco izquierdo o derecho, según corresponda, de la sombra del cono con estas líneas que pasan por la fecha. Por ejemplo, hoy es 10 de julio, entonces usamos la línea del 11, que es casi lo mismo, ¿sí? Tenemos que usar el lado derecho de la sombra y tenemos que ver dónde se corta la sombra del cono con esta línea. Vamos a graficar así, vamos a hacer una suposición. Entonces vamos a suponer que la sombra del cono es esta. Entonces, hoy es 11 de julio, entonces como está del lado derecho de la cinta, está en la cinta derecha, hay que usar el lado derecho de la sombra del cono y tengo que ver dónde se corta el flanco derecho de la sombra del cono con la línea que pasa por el 11 de julio. Y ahí está. Entonces serían las 16, 30, 40, ¿sí? Estas líneas gruesas son las horarias, las líneas punteadas son las medias horas y las líneas finas son cada 10 minutos. 16, 10, 20, 30, 40, 50 y las 17. Así que así es como se usa. El 1 de junio del año que viene, cuando el Sol vuelva a tener la misma declinación, tendremos que usar el lado izquierdo y en lugar de ser las 16:40 van a ser las 16:22 más o menos, ¿sí? Porque es donde se corta el flanco izquierdo con esta misma línea. Así es como se usa este reloj y es bastante sencillo, bastante intuitivo. La única diferencia con un reloj tradicional es que en que la punta de la sombra, ¿sí? La punta del gnomon, no te señala el paralelo de declinación. El paralelo tenés que saber vos, tenés que saber en qué fecha estás y tenés que saber cuál de todas estas líneas azules tenés que usar. Pero bueno, es un pequeño inconveniente y es un reloj muy agradable. Vamos a borrar esto que es un mamarracho. Muy simétrico y tiene un aspecto muy tradicional. Ahora, este problema de que en el verano, ¿sí? Cerca del solsticio de diciembre, las cosas se superponen, ¿sí? Las líneas horarias hacen una especie de gancho y retroceden sobre sí mismas, me obligó a inventar este sistema de la cinta argentina para una especie de metáfora visual para representar que la misma línea hay que usarla el 12 de noviembre y el 21 de diciembre. La segunda línea hay que usarla el 17 de noviembre y el 16 de diciembre. Y bueno, la de arriba es el 1 de diciembre. Y lo mismo del otro lado, ¿sí? La línea límite es la del 10 de enero. El 26 de diciembre hay que usar la misma línea que el 24 de enero. Y el 21 de diciembre la misma línea que el 29 de enero. Como les expliqué antes, todas estas fechas las tuve que ir seleccionando a mano y tanteando una por una de manera que estos puntos de las líneas horarias se superpongan lo más posible y podamos usar la misma línea de declinación, falsa línea de declinación, en dos fechas diferentes, sin que nos dé mucho error. Este método, esta metáfora visual, me pareció muy superior a lo que ponía Hollander en su diseño, que era simplemente alrededor del cono, decía usar el lado izquierdo del 12 de abril al 21 de junio y del 30 de agosto al 21 de diciembre. Digamos, eso es casi tan confuso como la analema, ¿sí? Por lo tanto, yo preferí poner fechas en lugar de poner signos del zodíaco, que aparte, la verdad que acá muchos no tienen que ver, aparte estos no son verdaderos paralelos de declinación, así que yo ahí no quise ser tan tradicional, quise hacerlo lo más moderno posible, y entonces en lugar de signos zodiacales, coloqué fechas, fui tirando una fecha cada 10 días, por eso aquí dice 1 de mayo, 11 de mayo, 21 de mayo, fui tirando fechas cada 10 días, y coloqué las fechas bien visibles en el reloj para que no haya que andar adivinando cuál lado tenés que usar. Ahora, acá van a ver que estas cintas argentinas tienen un nudo, porque aquí es donde se hace el traspaso, ¿sí? Entonces les voy a hacer el tour de todo el año, ¿sí? Esta línea es del 26 de diciembre y esta del 10 de enero, así que el 1 de enero hay que hacer una línea intermedia, imaginaria, que hay que pensarla, que va a estar más o menos entre estas dos. Entonces,
al 10 de enero hay que usar la línea límite y ahí empezamos a bajar 24, 29 de febrero, marzo, hasta el 12 de abril, ve que está en diagonal porque ahí ya hay que hacer el cruce. El 12 de abril hay que usar esta línea que está marcada acá, la del 12 de abril, pero es lo mismo usar sombra izquierda que sombra derecha porque la ecuación de tiempo es la misma en las dos fechas. Por eso se hace el cruce en estas dos fechas. Esta es una de las cosas que yo le había preguntado a Hendrik en el mail viejo del 2018 y que obviamente ahora lo voy a borrar de la versión que le voy a hacer ahora. 12 de abril, y ahí a partir del 13 de abril, ahí sí cruzamos del lado izquierdo, hasta el 21 de junio. En 21 de junio volvemos a hacer el cruce al lado derecho, ¿sí? Porque en los solsticios es el otro punto en el que se hace el cambio de flanco. El 1 de julio hay que usar esto, hasta agosto, y hasta el 30 de agosto hay que hacer otra vez el cruce al lado izquierdo, por la misma línea que se usó el 12 de abril, sí, por esta de acá. Y el 31 de agosto sí, ya empezamos a usar el flanco izquierdo de vuelta, y ahí lo seguimos usando hasta el 21 de diciembre. Y el 21 de diciembre se utiliza la línea esta, de vuelta, usarlo como es el día del solsticio, usarlo del lado izquierdo y derecho no hay diferencia, porque en este caso se lee la hora directamente de la sombra del puntito del vértice del cono, y bueno, a partir del 22 de diciembre se vuelve a usar el flanco izquierdo, perdón, el derecho. Entonces espero que hayan entendido cómo es esto. Igualmente no es mucho misterio, ¿sí? Hay que empezar por acá, después se cruza para el lado de acá, después se cruza de vuelta a la derecha, se sube y después se cruza de acá y se termina de subir. Y esto es todo el uso, salvo justamente para fechas que están muy cerca de estos momentos de cruce en que uno no sabe de qué lado usar. Después es muy sencillo saber de qué lado de la sombra del cono hay que usar. Bueno, así que vamos a probar con el poquito sol que salió hoy. Hoy es 9 de julio, así que tendríamos que estar más o menos en esta línea un poquito más abajo. Esta sería la del 11. Y como esto está del lado derecho, tenemos que usar la sombra derecha del cono. Así que siendo las 10:40, vamos a poner la sombra derecha del cono a las 10:40 de esta segunda línea. Entonces giramos esto. Esto tendría que estar perfectamente nivelado, cosa que no lo está. Esta mesa está un poquito torcida, pero bueno, es lo que hay. Tenemos que hacer que el flanco derecho porque esto está sobre la derecha, el flanco derecho de la sombra caiga a las 10:40. Estos son 10:30 y esta línea son 10:40. Ahí estaría para la línea del 11 y para la línea del 9, ahí más o menos. Así que ahí está puesto el reloj en estación. Ahí debería estar el norte. Y entonces a lo largo del día de hoy, las pocos minutos que me quedan de luz, a ver si logro que esta vez me funcione, sobre esta línea y usando el flanco derecho de la sombra del cono, tengo que leer la hora oficial argentina. Así que espero que les guste, háganselo, pruébenlo, y como les decía, si están fuera de Buenos Aires y se mueren por hacérselo, bueno, tírenme el dato de la posición exacta, latitud y longitud, y si no, mándenme el link de Google Maps, y yo les hago el reloj con tiempo, ¿sí? Porque esto lleva su tiempito. Así que bueno, espero que les guste. Esta es una pieza de vanguardia, es un reloj relativamente nuevo, y es una demostración de la enorme vitalidad que tiene la gnomónica. Parece mentira cómo venimos haciendo relojes de sol desde el antiguo Egipto, parecería que ya está todo inventado, y sin embargo, cada 2 o 3 años, ¡pum!, alguien hace algún descubrimiento, algún invento increíble. Es una rama de la matemática y de la astronomía muy, muy interesante. Nos veremos en la próxima. Muchas gracias.